Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy, 15 de abril, se celebra, bajo los auspicios de la UNESCO, el Día Mundial del Arte, coincidiendo con el aniversario del artista de artistas, Leonardo da Vinci. La UNESCO considera que el arte nutre la creatividad, la innovación y la diversidad cultural, por lo que hay que facilitar el acceso a todos a través de actividades y exposiciones interactivas. Este es el caso de la exposición Machu Picchu y los tesoros del Perú, que acaba de inaugurarse en el Palacio de Chaillot, aquí en París. Y precisamente para hablarnos de esta exposición que reúne una impresionante colección de objetos de oro jamás mostrados, pero también de su trayectoria en el mundo del turismo ecológico, tenemos con nosotros a Joe Coughlin, presidente del grupo hotelero Incaterra. Muy buenas tardes, Joe. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Por favor, ¿cómo no estar en France 24, que es, podría decir, mi canal preferido en casa? Y Radio Francia Internacional también, Por favor. por supuesto. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Lima, imagino, en 1945, ¿me equivoco? Y que has dedicado tu vida al desarrollo del ecoturismo aquí en Perú. En 1975 vas a fundar Incaterra, esta cadena de hoteles, pero me gustaría que nos contases cómo nace en ti esa sensibilidad especial por la preservación de la naturaleza en unos años en que no estaba muy de moda la ecología. Día del arte. Exactamente. Día del arte. Día del arte es el arte de cine. Hace 50 años exactamente, acá en París, se estrenó la película Aguirre, La ira de Dios, que se filmó en condiciones extremas. Una sola tirada, grabación, no había manera de repetir. Estábamos en la naturaleza. Extrema, absolutamente extrema. Armar ese equipo de gente que permitiera que Werner pudiera hacer esas tomas que él imaginaba, fue una empresa muy difícil. Terminada la película, ese grupo de gente, ¿qué hacer? ¿Cómo continuar con la excelencia? Entonces pensamos, en Perú el destino principal es Cusco. En los años 70 el segundo destino era, como lo es también hoy día, la selva, el Amazonas. Pero había que regresar a Lima y de Lima salir a Iquitos. Entonces, ¿por qué no de Cusco encontrar algún sitio cercano? El sitio cercano fue difícil de encontrar. Finalmente encontramos en Puerto Maldonado, que era capital de una región que es 84.000 kilómetros cuadrados, comparando Costa Rica, 51.000 kilómetros, una vez y media Costa Rica, con 16.000 habitantes en 84.000 kilómetros cuadrados. No es mucho, ¿no? Incluyendo la imaginación de cuántos nativos no contactados pudieran ser incluidos en los 16.000. Y ahí nos fuimos y construimos un albergue, como lo que era para la película, con hacha, machete, sin siquiera una motosierra, ¿no? Y evolucionamos. La emoción de la selva es esa emoción infantil, cómo mantenerla en el tiempo. Entonces tratamos de describir la emoción. ¿Cómo se describe la emoción? Por medio de los componentes, que es los jesuitas decimos, define términos. Los inventarios. ¿Qué había? ¿Cuánto había? ¿Dónde había? ¿Con qué se conectaba? El término ecología, la interrelación de los seres vivos. Y los inventarios nos han llevado a
primero un libro sobre ranas, anfibios y reptiles, publicado por la Universidad de Cornell hace Hormigas muchos años. también, ¿no? Es un Otro, inventario de hormigas. hormigas, el mayor número de especies de hormigas para un determinado sitio, dado por el ganador de 2 Pulitzers, Edward Wilson, que acaba de morir. El flora, con el Missouri Botanical Garden, 1.422 especies de plantas vasculares en la propiedad. Aves, si contamos con, como se ha hecho con la Universidad de Cornell y de Luisiana, ¿cuántas aves hay? Si tú durmieras en un Incaterra y regresas o vas a otro Incaterra, la sumatoria de especies es 20 menos que todo Costa Rica, en Incaterra. ¿Por qué? Por la biodiversidad. Y ese es el gran capital que tiene el mundo, la génesis. Precisamente el turismo no favorece en general ni la biodiversidad ni la ecología, ¿no? No, 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 no. No, O no, hasta ahora al no, menos. ese es un concepto fácil, ¿no? Pero el turismo es el desplazamiento de personas, ¿correcto? Pero vamos a por una noche, por lo menos. Eso es la definición. Pero hay otros que se desplazan y que no son turistas y que permanecen en su desplazamiento, que son los migrantes. Entonces, si tú ves la necesidad del hombre de mejorar su calidad de vida, cambiar su residencia, no ser solo turista, sino cambiar su residencia, entrar al monte y destruir el monte para con sus prácticas habituales tratar de mejorar su vida, eso es daño evidente, mayor que la presencia de turistas. Y la presencia de turistas puede ser bien llevada, puede ser positiva, puede ser aleccionadora, puede ser fuente de conocimiento y riqueza. El turismo no es malo per se. Eso del sobreturismo es un término que se aplica mucho acá a Europa, pero que no se aplica en lo nuestro. Es tan vasto y son tan pocos en términos relativos de impacto por metro cuadrado. Nos hablabas de la película Aguirre, una verdadera locura, pero 10 años más tarde la locura se repite Sí. y vais a filmar Fitzcarraldo con Herzog y Klaus Kinski. Es cierto que tú eres autor también de Fitzcarraldo. Sí. ¿Cómo participaste en esa película? Aguirre empezamos en el 71, se estrenó en el 72, pasaron los años y regreso a Múnich, a donde Werner, y le digo, Werner, mi plata, porque no habíamos hecho un contrato formal, simplemente era una gesta, hoy es el Día de las Artes, era una gesta de arte, ¿no? Por el amor del arte. Así es, así es. No había contrato, no había términos, no había que cuánto fue, que el recibito, que el otro, el tiempo, nada. Entonces, Werner, ¿qué tal si hacemos una segunda película para poder recuperar el capital? Entonces nos lanzamos a esto de Fitzcarrald. Ese barco efectivamente subió la montaña con nosotros. En la realidad, Es una locura. es que repetimos la locura, ¿no? La locura inicial fue del verdadero Fitzcarrald. Cuando Fitzcarrald, de la cuenca amazónica que viene por Iquitos, que va hasta Europa, cuando Fitzcarrald llega al punto del divorcio de las aguas, decide cómo voy a la otra cuenca. Subo el barco. Subió el barco y bajó a la otra cuenca. Y en la otra cuenca se encontró cercana la presencia de la garita de aduana de Bolivia. Había dejado de ser territorio peruano, tanto por Bolivia como por los brasileños, los bandeirantes. Entonces Fitzcarraldo es la derivación para la película. Fitzcarrald comienza a reconquistar terreno para el Perú. El Fitzcarrald muere a los 33 años y su lugarteniente fue el tío carnal, el hermano de la madre de mi padre, o sea, mi tío abuelo. Y mi padre contaba las historias de su tío abuelo que había estado en la selva y cómo
aparecía de cuando en cuando y les regalaba su bolsita de oro a cada niño, ¿no? Así que Imagino que la primera vez hubo muertos en esa aventura, pero hubo heridos también en el rodaje de Fitzcarraldo. no hubo muertos, ¿eh? No, No. la primera en 1900. Bueno, ya eso es Es otra historia. cosa. Así es. Pero en el rodaje al menos no hubo... No, he herido a alguno, pero porque se cayó una avioneta, pero es que estábamos en zonas, trabajábamos en zonas de Fijarral tan inhóspita como fue en Aguirre. Recuperaste la capital con amplitud, ¿no? Premio, no, No. ganó Cannes, ganó el Festival de Cannes en Sí, el 82. la mejor dirección y el Miami Herald, las 10 mejores películas del año 82, pone a Fitzcarraldo y pone también el documental Burden of Dreams, El pesar de los sueños, está en YouTube. Y es cómo se hizo la película. Y ese cómo fue considerado también como una de las 10 mejores películas del año. Fantástico, ¿no? Increíble. Volvamos a la exposición Machu Picchu aquí en París, que se inaugura en el Palacio de Chaillot. Cuéntanos, es la primera vez que algunos tesoros se muestran como los que estamos viendo ahora en las imágenes, ¿no? Sí, sí. Se muestran, dices. ¿Cómo se muestra? Entonces vamos a la museología, el arte de la muestra. Es distinto. Es una forma de experiencia vivencial, que no es la museología tradicional. Eso te lleva a la inmersión, al abstraerte de ti mismo para estar y llegar a eso, a esa imagen que está saliendo, que es la evolución del arte de cine pasa a ser el arte de la realidad virtual. Es cierto que se puede visitar Machu Picchu virtualmente en la exposición. De una manera tal que en la exposición Andrés Álvarez Calderón, cuando habla de sus piezas, menciona el Museo del Arco, menciona a Machu Picchu y dice, yo he estado 21 veces en Machu Picchu, pero nunca imaginé poder ver Machu Picchu como lo veo en la realidad virtual, porque el paseo que te lleva y la emoción que te lleva, que te hace que te agarres, o sea, que tus garras se aferren a la silla porque sientes que te caes, que te vas al infinito, es una, no solamente sensación, sino es un aprendizaje de qué cosa es Machu Picchu, qué cosa es lo fantástico de Machu Picchu. Y en ese aprendizaje hay algo sutil que no te das cuenta, pero que está en lo alto. Una montaña, que es lo que todos hablamos, pero ¿qué montaña? Es una montaña verde. Y que todas las montañas son verdes. Y al ser verdes es verde porque hay vida. Y esa vida es biodiversidad. El Amazonas, el Alto Amazonas, el Bajo Amazonas, toda esta parte es considerada la zona donde la génesis sigue siendo la más importante del mundo. El Departamento de Estado Smithsonian nos lo dice, el 40% de la génesis está en esta zona. Increíble. Además, esas visitas virtuales, que son casi mejores que las reales, ayudan a preservar la naturaleza también, ¿no? A tomar conciencia. Por supuesto. Machu Picchu es un sitio, un enclave libre de carbono, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué cosa es? La COP26, ¿no? El G7 de los años pasados, el año pasado, nos dice que el principal problema de la humanidad es la humanidad misma, que genera carbono. En este momento estamos generando carbono. Entonces nuestra presencia, nuestra vida genera carbono. ¿Cómo mitigar, reducir, sustituir nuestro daño? Nuestro daño es la población, es las personas, es la presencia humana. El daño más habitual es el daño de la basura. ¿Qué se hace con la basura acá? En cualquier parte, tradicionalmente, desde los La fenicios, quemamos. se entierra. Se entierra también. Se Claro. entierra, se hace compost.
y el compost genera carbón, genera metano. Entonces, ¿cómo hacer que en Machu Picchu, que es un cañón, el pueblo de Machu Picchu, la presencia de los turistas, que ese daño se revirtiera a algo positivo? Ese algo positivo es la combustión sin oxígeno y de una manera muy simple, casi artesanal, se pueda convertir la materia orgánica, los desechos orgánicos, en biocarbón. Y el biocarbón mezclado con vida, con cualquier Vegetales, componente así, viene a ser el mejor elemento para estabilizar y mejorar los suelos y que puede estar 400 años. Entonces, el daño del hombre puede ser un beneficio para el hombre. Y eso es lo que la Organización de Naciones Unidas, dos agencias, nos han dado el premio a el reconocimiento a Machu Picchu de ser carbono neutro, y a Inca Terra le han dado el reconocimiento de ser la primera empresa de turismo en el mundo que es clima positivo, que es un término que ni se conoce. Imagino que los 2 años de pandemia no le han sentado mal, ¿no?, al sitio, al enclave de Machu Picchu. Ha habido menos turistas estos 2 últimos años, ¿no? Sí, pero está bien en que tiene un efecto así, pero tiene el otro efecto asá. El otro efecto asá es la falta de ingresos. Y la falta de ingresos económicos que permiten el buen manejo. Sin dinero es muy difícil. Hay que ser pragmáticos. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita en el Palacio de Chaillot, aquí en París, para la exposición Machu Picchu y los tesoros de Perú, que acaba de inaugurarse. Muchísimas gracias, Joe Koechlin, por haber estado aquí con nosotros, por habernos contado cosas tan interesantes. Mucho éxito con esta exposición y con la venta de Perú por el mundo. Eso. Vengan al Perú, es una maravilla el Perú. Permítame también que dé las gracias a Julián Lenk y a Vanessa Loaso, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también dar las gracias a nuestros telespectadores, porque los tenemos que nos siguen en toda América Latina a través de la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y de la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Gracias de nuevo y mucho éxito aquí en París. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.